Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura Vial, un programa donde se abordan temas del diario vivir de los ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Conduce Alejandro Torres y la participación de Uwe Roveder. Muy buenos días, estimadas auditoras, estimados auditores. Aquí estamos en nuestro programa Cultura Vial, el programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana, aquí en Radio U Central 107.1 el dial FM y en nuestra señal web radio.ucentral.cl. Como siempre, acá con nuestro amigo y compañero decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, arquitecto y buena persona, profesor Uwe Roveder. Buenos días, profesor, ¿cómo estamos? Hoy, miércoles 1 de octubre ya, se fue septiembre. Buenos días, Alejandro, buenos días, auditoras, auditores. Un lindo día primavera hoy día, así que con la esperanza, cuando vemos el sol, como que amanecemos mejor. Seguramente va a ser algo de calor. Pero bueno, entrando un poco en algunos comentarios, algo que está pasando, no puedo dejar de mencionar que echo de menos en nuestra agenda de candidatos a la presidencia de la República, que estamos en la recta final, un tema tan importante como es el habitar, como es la vivienda, el acceso a la vivienda, entendiendo que que tenemos una agenda copada por la delincuencia. Normalmente uno escucha los temas de salud, las filas, los temas de... Aparece a veces algo de educación, ¿no? Algo que puede ser importante porque este país invierte muy poco, digámoslo, de su PIB en educación. Pero un poco por mi formación siempre digo que el tener un núcleo, ¿no es cierto?, consolidado, una cama, ¿no es cierto?, una cocina, un lugar para encontrarse con alguien, sea familia, sean amigos, que se llama vivienda, es algo esencial y básico que lo encuentro ajeno a las discusiones que uno ve hoy día. Es más, la discusión solamente se ha dado porque hay un tema de presupuesto, ¿no es cierto?, en que el Ministerio de la Vivienda supuestamente ha gastado más que antes y está dejando un déficit ahí y cuando uno lee eso, yo me preocuparía a revisar en qué se gastó eso, si es que existiera el déficit. Yo aquí estoy haciendo, ¿no?, si es que efectivamente se gastó, porque tengo la impresión que se gastó bien, ¿no? Estamos haciendo mejores viviendas, no hemos logrado quizás llegar al número que se quería llegar, pero es un buen punto de partida en que a la vivienda hoy día se le está dando una connotación distinta, un ancho, se le está colocando equipamiento, se está respetando que haya algo de áreas verdes, o sea, no es ya una vivienda de emergencia social como antes. Y evidentemente eso, el metro cuadrado sale más caro y probablemente ese déficit tenga que ver con eso, pero no veo que se investigue un poco en positivo, ¿no es cierto? Siempre es como que nos van a dejar al próximo gobierno, ¿no es cierto? Entonces la discusión se nos va a puntos que no son de, ¿no es cierto?, de interés. Lo hago relevante porque me preocupa, ¿no es cierto?, el que cuando uno viene un foro ahora, parece que este domingo, que normalmente parece más bien una especie de enfrentamiento, de unos contra otros, y no veo la construcción de un país, digamos. O de tratar de dejar mal al otro. Claro, de que se equivocó, de que dijo algo que no correspondía, o comprometió algo que no hizo. Entonces, la verdad es que
uno ve poca cohesión, ¿no es cierto?, de armar un futuro Estado, ¿no es cierto? Uno siempre digo, qué bueno que los gobiernos roten. Yo aquí tengo mis aprensiones con los 4 años, ¿no? Porque creo que a este gobierno le faltaron 2 años para poder concretar algunas cosas que estaban en su programa, ¿no es cierto?, y que se hizo un poco corto. Pero bien, mira, así está el país, ¿no es cierto? Así, este espacio nos permite conversar estas cosas, decirlas y quizás agregar nomás finalmente que tuvimos un parking day, que siempre es interesante, que es como ocupar la calle, ¿no es cierto? La calle para el encuentro ciudadano, ¿no es cierto? Dejando un poco de lado el auto. Exacto, Sí. exacto. Bueno, y este domingo 5 de octubre también está el aniversario Metro, que para mi punto de vista es la única política pública que ha trascendido a muchos gobiernos y que tiene un impacto social enorme, positivo, enorme. Así que felicidades a Metro, digamos, por todo el trabajo que hace, si bien como todo sistema, digamos, no funciona de manera perfecta, pero no se escapa, digamos, a todos los metros del mundo que también trasladan muchas personas. Es una solución de transporte que dignifica, que da accesibilidad, que da movilidad en ciudades tan pobladas como la nuestra. Así que también hacer una mención ahí a los 50 años de Metro, y esperemos que sigan 50 años más construyendo Metro, porque en general soluciona temas de movilidad a todo el mundo, ya desde, no sé, hoy día tenemos desde Vitacura hasta Puente Alto. Bueno, se proyecta La Pintana, digamos, Pudahuel, Lo Prado, Quilicura, es decir, comunas que están... Agregan ahora Bajos de Mena. Bajos de Mena, sí. Así que extraordinario. Oiga, maestro, y bueno, como siempre tenemos un invitado de lujo hoy día, un colega nuestro, digamos, del Centro de Investigación ahí de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura, don Marco Valencia, que es licenciado en Historia y Sociología de la Universidad de Chile, y tiene un doctorado en Arquitectura y Patrimonio en la Universidad de Sevilla, España, y un historial bastante nutrido como investigador en varias temáticas, ya investigador Fondes, digamos, pertenece a algunos núcleos de magíster, digamos, siempre se ha movido en este mundo, y actualmente investigador del proyecto Fondes Irregular de la ANID, diagnóstico del estado de conservación y puesta en valor del patrimonio funerario chileno. Estado del proceso de ¿cómo es? Patrimonialización. Está difícil. De cementerios tradicionales del norte, centro y sur del país. Estimado Marco, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Y bueno, cuéntanos un poco esto del patrimonio funerario. Es un tema, digamos, que no se escucha regularmente, pero creo que en general en las grandes capitales del mundo y las grandes ciudades del mundo, y también en Chile, tenemos una historia de cementerio. Digamos, hay lugares turísticos. Se me ocurre así a la rápida el cementerio general, por supuesto. Se me ocurre el cementerio de Punta Arenas, que en algún momento tuve la oportunidad de conocerlo, y que ahí uno lo recorre y es como recorrer la historia del lugar. Cuéntame un poco cuál es tu mirada, digamos, y muchas gracias, te repito los agradecimientos por estar con nosotros y compartir tu experiencia. No, gracias a ti, Alejandro, muchas gracias, Uwe, un gusto, un placer estar acá para conversar de este tema. Bueno, este vendría siendo algo así como las viviendas, a propósito de lo que estaba hablando, de los que biológicamente o materialmente ya no están con nosotros. Claro. Y ocupan un lugar importante en la ciudad, sobre todo los cementerios llamados generales o cementerios civiles, que son los cementerios de públicos, claro, laicos, civiles, generales se les llama, o municipales, que tienen un origen histórico, un ciclo histórico en Occidente común, que es a principios del siglo XIX. Que era la periferia de la ciudad en ese tiempo. En ese tiempo, sí. Y muchos ocupan bastantes hectáreas. Por ejemplo, el cementerio general tiene más de 80 hectáreas. Mira. Para que nos hagamos una referencia. Y 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. O sea, es una ciudad grande. Digamos, si lo comparas, por ejemplo, con Talca, es 10 veces. Mira. 10 veces la población de Talca, claro. En sentido figurado, por supuesto, pero se entiende lo que significa, digamos, la magnitud o la presencia de estos elementos. Entonces, desde el punto de vista ya del proyecto, el Fondo Irregular de ANID,
Hay una preocupación que tiene que ver con el deterioro y abandono de estos cementerios, no en Chile, sino que en general en el occidente. Eso se explica por varias razones, ¿no? Una es cultural, por supuesto, que tiene que ver con, hay un proceso general de laicización o de pérdida de la fe católica. Entonces, hay otras formas de cultura mortuoria que se han impuesto sobre las tradicionales que heredamos del siglo XIX, por ejemplo, la incineración, que ha crecido mucho, además que la Iglesia Católica a partir de la década del 60 ya la toleró, digamos. Entonces ahí está eso. Está el modelo de cementerio parque también, que se ha impuesto porque es un modelo más, digamos, del norte de América, que aparece como propuesta de diseño para cementerio a fines de la década a fines del siglo XX, y ha ido creciendo en el sentido de la toma de decisión de la familia, el modelo de cementerio parque. Si a eso tú le sumas también un problema de mantención y administración de los cementerios a los que hacíamos referencia, ¿no? Estos grandes cementerios generales, grandes cementerios civiles, muchos de ellos también tienen administración municipal. Yeah. De hecho, en el caso chileno, la mayor parte de estos cementerios pasaron a administración municipal bajo la figura inmediata de corporación, ¿no? Es municipio y automáticamente corporación municipal, en el marco de la municipalización que hizo la dictadura militar. Entonces, dentro de todas las cargas que tienen muchos gobiernos locales, también tienen que asumir la carga de la administración y mantención de los cementerios laicos. O sea, el cementerio general, de hecho, es administrado por la Corporación Municipal de Recoleta. Si quieres, históricamente fueron originalmente la Junta de Beneficencia en el siglo XIX, después pasaron a los servicios centrales de salud y fueron pasados a los municipios en el año 82, 83. Lo que tiene sus complejidades, por cierto. Ustedes saben muy bien que los gobiernos locales tienen sus propias necesidades, y si a esto sumas áreas estratégicas tienen los gobiernos locales, pues si a esto le sumas que las corporaciones municipales tienen que hacerse cargo de estos verdaderos parques, digamos, urbanos, que requieren seguridad, que requieren mantención, que requieren una serie de... Es un poquito complejo. Eso un poco, no sé si me explico, ahí hay una cosa que sería la problemática general, que es deterioro y abandono de lugares que son muy significativos para las comunidades. Veamos el otro lado. Tienen mucho valor social, porque es lo que comentaba Alejandro, porque de alguna manera representan o reflejan la historia de la ciudad, ¿cierto?, en sus distintos ciclos. Ahí podemos encontrar la historia de los modelos arquitectónicos, podemos encontrar en muchos de ellos una gran riqueza artística, estética, de escultura. O sea, la colección más importante de escultura en Chile no está en un museo tradicional, está en el Cementerio General, ¿no? Por ejemplo, y ahí, inmediatamente asoma el problema de la seguridad. Tenemos, claro, qué condiciones de seguridad le estamos dando a la colección más importante de esculturas que tenemos en Chile, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos valor social, identidad, por supuesto, sobre todo en las comunidades más pequeñas. O sea, los cementerios siguen siendo muy significativos porque están nuestros antepasados, nuestra herencia, nuestra memoria social. Son también reflejo del crecimiento de la ciudad, de cómo la ciudad se fue desarrollando. Muchos de los cementerios decimonónicos tienen configuración urbana, tienen una morfología urbana bastante tradicional. Muchos están constituidos por una avenida principal, el equipamiento que es una capilla, ¿cierto?, central, ya. Tenemos a veces una plaza que es de acceso, un pórtico, luego tenemos unas avenidas principales, patios y avenidas más pequeñas. Dependiendo, hay un tema de circulación que también es complejo. Aquí hay cementerios que permiten la circulación de automóviles y otros no. Y eso es una discusión que todavía se tiene respecto a qué es lo más aconsejable desde el punto de vista de la lógica de ritualidad funeraria. Por ejemplo, la Recoleta en Buenos Aires no. Sin embargo, el Cementerio General nuestro sí permite la circulación vehicular. Ese es un tema que también se discute. Mira, qué bueno lo nombras. Yo hago un taller que se llama Taller de Ingeniería Vial, donde hacemos proyectos situados en lugares que son escogidos por los estudiantes. ¿Ya? Lo hacemos bajo la metodología MAES. Y hace un año que esto ya lo tiré al Advance también. Yo tenía mucho temor, digamos, por el tiempo de esto, y funcionó perfecto, digamos, incluso mejor, porque como son segundo título, entonces la gente tiene más contactos. Y este trimestre, de hecho ayer presentaron un proyecto realizado en el cementerio metropolitano, adentro. Nunca me había tocado. ¿Ah?
Y es lo que tú dices, las necesidades de movilidad que existen dentro del cementerio nos puso un problema, digamos, que era raro para nosotros, y para mí en particular, digamos, que yo no había visto ocuparme, digamos, del tema de la movilidad dentro del cementerio. Y el tema vehicular justamente es un problema que yo no sé si se debería dejar ingresar a los vehículos al cementerio por todo esto que significa el ritual funerario y el traslado a la gente, porque por una sencilla razón, el pavimento es muy caro. Y por lo tanto, al invertir en eso, el costo de oportunidad es muy alto para invertir, por ejemplo, en otras cuestiones que tienen que ver con movilidad de las personas que están ahí, porque a mí se me hace la idea, puedo estar equivocado, y ahí va una pregunta para ti, Marco, si la gente que visita esto es de cierto rango etario, digamos. A mí me da la sensación de que sí, generalmente son adultos y más. No sé, no he visto yo, tampoco voy mucho, digamos, una vez al año tal vez al cementerio por una cuestión, digamos, bien personal, pero nunca he visto como familias completas, quizás, siempre como puros adultos. No sé si tenía ese dato. Pero que hay un problema, ahora nos enfrentamos a un problema, o sea, no los vehículos livianos, que primero los vehículos livianos circulan rápido, ¿ya? Y segundo, hay vehículos pesados, pues. Sí, claro. Que entre el camión de la basura, digamos, un montón de cuestiones, y llega un problema ahí para buena pregunta. Voy a responder al final esa pregunta. Dale. Que es una pregunta sociológica más bien la que me estás haciendo. Dale. Que tendría que ver más con una respuesta sociológica, que sí tiene respuesta, no es que no tenga. Pero antes son los valores. O sea, eso quería decir respecto a los valores. O sea, tenemos valores arquitectónicos y urbanos, ¿cierto? Estéticos y sociales. O sea, los cementerios son valorados por las comunidades porque ahí está, de alguna manera, la representación de nuestros antepasados, de nuestra herencia, del linaje, ¿no? Y de la memoria social de esas comunidades. Correcto. Pero también tienen otros valores más, podría decir, más contemporáneos a propósito del auto. Muchos de ellos son parques urbanos, Alejandro y Uwe, que a veces no los vemos como parques urbanos porque los catalogamos como cementerios, pero no estamos pesando el aporte que están haciendo en temas de vejez. El de Punta Arenas me pareció así. Sí, el cementerio general también. Sí, también. No, es bien interesante. Agregar algo nomás, un punto, y ahí sigue Marco al tiro. Cuando uno ve el mapa de Santiago, sobre todo Recoleta, es un área verde. Que es bien significativo. Uno ve un mapa aéreo y tú ves dónde están las áreas verdes, y efectivamente el cementerio general es un área verde porque tiene mucho árbol. Entonces sí, también aporta otras cosas más allá de todas las que se dijeron. Claro. Que es bien interesante eso. Me llamaba la atención hace muy poco, que estaba buscando, porque esta relación que hay de repente en densidades de ciudades respecto a las áreas verdes. Yo te miro, oye, pero esa mancha que está ahí, bueno, era el cementerio general, digamos, y se veía verde. Eso y varios más, digamos, es una condición importante que a veces no la percibimos. O sea, que son parques urbanos no reconocidos como tal, pero sí tienen que pensar que los administradores municipales tienen que saber mantenerlo en términos de agua. Entonces ahí hay un tema crítico también, ¿no? Es como conservamos, claro, la masa arbórea, mantenemos la masa arbórea de los cementerios, que son un aporte a toda la ciudad. Y también un poquito invisible, ¿no? Claro. Y lo otro que estamos trabajando, que me parece muy interesante, es que son bolsones de silencio, y eso tiene que ver con el auto. Por eso digo que es debatible, porque digamos, hay cementerios muy grandes, entonces la circulación interior es compleja y hay que pensar en la gente con movilidad reducida, por ejemplo. Entonces el auto presta un rol. No hay una respuesta, es una discusión, ya que habría cómo se regula, pero son bolsones de silencio. O sea, si hay algo que hemos perdido en las grandes capitales y en las ciudades grandes e intermedias incluso, es el derecho al silencio. Qué buen punto. Sabes que en esta discusión, discúlpame, en la que vimos en el taller de ingeniería vial, salió este tema y surgió la idea ahí en el curso de contar con automóviles eléctricos pequeños que justamente ayuden a la circulación interior, pero que no ingrese el vehículo, que tenga un lugar de estacionamiento en la entrada, pero que después haya un servicio, digamos, de vehículos eléctricos que pueda otorgar movilidad a las personas que tengan algún tema con la movilidad. Ese es un tema. Y el silencio no tiene solo que ver con el respeto a la ritualidad, porque de hecho históricamente en los cementerios se hacían conmemoraciones, que a veces no eran tan silenciosas como uno se hubiese imaginado. En el siglo XIX o principio del siglo XX, el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos,
era una conmemoración entre comillas festiva. No tiene, el silencio hoy día, digamos, tiene que ver con el exceso de ruido que tiene la ciudad. Entonces, si tú te quieres tener, por ejemplo, un espacio contemplativo, de tranquilidad y reflexivo, los cementerios son hoy por hoy una muy buena alternativa. En términos por eso bolsón de silencio, o sea, derecho a que descanse nuestra capacidad auditiva que está excesivamente presionada, y eso contribuye mucho al nivel de estrés que tenemos. Entonces ahí tienen un valor que habría que darle una vueltecita también, que es un valor, llamémoslo paisajístico, si uno quiere, en ese sentido, ¿ya? O sea, súper bueno. Sobre la pregunta sociológica, respecto a quienes lo usan, efectivamente se considera que, digamos, la sociedad contemporánea, no solamente en respecto al rito funerario, sino que en general hemos ido perdiendo ritualidad. Se han ido diluyendo esas ritualidades. La ritualidad siempre es colectiva. Eso es, sí. La ritualidad tiene que ver un poco con la pérdida de lo colectivo y el aumento de lo individual. Exacto. Entonces, de alguna manera, el rito funerario, digamos, la muerte, quizás, esto va a sonar paradójico, colegas, pero la muerte es uno de los hechos más significativos de la vida, ¿no? De un ser humano. No para el que se va, sino para los que se quedan, ¿cierto? Y eso históricamente siempre representó un rito colectivo de suma importancia. O sea, antiguamente el funeral no era un funeral de escala familiar, ¿no? En general era un funeral de escala comunitaria. O sea, es una comunidad la que despide a uno de los suyos y lo honra, ¿no? En ese rito. Y ese rito tenía una condición, digamos, espacial bien particular, que eran las procesiones. La procesión es un rito, es un hecho público, fue un hecho público hasta hace poco, digamos. Ahora los grandes funerales de Estado o muy significativos de personajes públicos todavía recuperan ese sentido de procesión, es decir, de la despedida que le hace una comunidad o una sociedad a esa persona que se le valora por la importancia que tuvo. Pero antes eso era frecuente, era recurrente, o sea, la despedida no era solo familiar, era comunitaria. Y claro, había una relación urbana, porque en general había un recorrido establecido desde la iglesia principal o desde una capilla que atravesaba por una calle que remataba en el cementerio. Entonces había una configuración de la ciudad que respetaba o reconocía esa ritualidad, ¿ya? Colectiva. Estamos frente a una crisis de los rituales, ¿ya? Producto de los fenómenos contemporáneos, ¿no? De la pérdida de la comunicación, del exceso de conexión. O también se han transformado. De la conexión tecnológica. No se me puede dejar de venir a la mente, digamos, algo que hoy día es un problema de seguridad, que son los narcofunerales, digamos, que también se genera un rito ahí tremendo, digamos. Claro, bajo esa mirada, digamos, con cuestiones, con incivilidades que molestan a todos, pero finalmente también está dentro de un punto importante, digamos, en la vida de esta persona, digamos, que llega a su fin. Claro, aquí tiene cierta, connotación un poquito más espectacular, pero que de alguna manera rememora esta idea del rito colectivo, digamos. Ahora, por ejemplo, en Latinoamérica hay países que han mantenido esa ritualidad, digamos, se me viene a la mente México, digamos, que para ellos la muerte es una cuestión casi, es una fiesta. Es un caso muy significativo, bastante especial. De hecho, digamos, la celebración del Día de los Muertos Mexicanos es patrimonio inmaterial de la humanidad. Mira. ¿Ya? Y el otro cementerio que es patrimonial es el de Estocolmo. Ya. El cementerio del Bosque de Estocolmo está declarado sitio mundial por UNESCO. Pero en general son bastantes pocos cementerios los que han sido reconocidos por la legislación internacional como patrimoniales. Lo que sí, las legislaciones nacionales reconocen bastantes cementerios como patrimoniales. En el caso chileno son 9, digamos, cementerios reconocidos por el Estado chileno como patrimoniales de esta tipología de cementerios, los cementerios laicos, porque hay cementerios indígenas, lo que no me voy a referir ahora, que son otra tipología de cementerios que son patrimoniales y son protegidos, y cementerios de colonos también, que están protegidos por la ley chilena, me refiero a la ley de monumentos nacionales. Y los cementerios nuestros, que están en estos momentos bajo el alero de la ley de monumentos nacionales, voy a ir de norte a sur, si me permiten, porque además son los casos de estudio del proyecto. El cementerio laico de Caldera, que fue declarado a fines del siglo XX, Cerro Panteón en Valparaíso, que Uwe conoce muy bien, cementerio 1 y 2 y Disidentes, los 3 cementerios están declarados Patrimonio Nacional. Hay que decir que unos que están, digamos, sobre todo el 1 y el 2, con muy poco uso. De hecho, hasta hace poco el cementerio 1 estaba cerrado por riesgo de demolición del pórtico, asunto de riesgo patrimonial. El cementerio Santa Inés de Viña del Mar también es patrimonial, ¿ya? El cementerio general en Santiago y el cementerio católico,
también es patrimonial. Y si nos vamos moviendo hacia el sur, primero, se acaba de declarar el cementerio de la isla de Aucar, en Kemchi, la isla de las almas navegantes, de ese puente largo de 500 metros, que da una isla fantástica, digamos, un paisaje inédito, espectacular, digamos. Ese está declarado patrimonio hace muy poquito, a fines del año pasado, que es el cementerio de Aucar, que está al interior de la isla de las almas navegantes, y terminamos en el ya mencionado, reconocido y valorado internacionalmente Sarah Brown de Punta Arenas. Esos son nuestros cementerios que son protegidos por normativa, digamos, con condiciones bien variopintas. Ahora, el sentido del proyecto es justamente ese. Es un estudio comparativo del estado en que se encuentran los cementerios que la ley chilena reconoce como de valor patrimonial, ¿ya? Entonces estamos haciendo un trabajo de campo y levantamiento de información de norte a sur, viendo el estado en que se encuentra cada uno y viendo las especificidades y las variables que inciden a entender por qué uno está en mejor estado que otro y cuáles son los riesgos y amenazas que tienen cada uno para orientar las políticas públicas, ¿ya? Bueno. Ese es el sentido del proyecto. Y hicimos una cosita para que se entienda, un ejercicio digamos, de muestral. Tenemos en el estudio cementerios no declarados también, que tienen valor. ¿Y para qué hicieron esto? Me preguntan ustedes. Por ejemplo, el de Concepción, el de Iquique, Valdivia. ¿Por qué estamos incluyendo cementerios no declarados? Porque teniendo valor patrimonial y no estando declarados, nos sirve para ver si efectivamente nuestro marco legal es eficiente o no. Porque tú, al poner una muestra de cementerios que tienen valor y no están bajo el marco legal, y otros que sí están bajo el marco legal, te permite aislar como variable independiente la ley de monumentos nacionales. O sea, la capacidad de eficiencia que tiene la ley. Entonces, ese sentido tiene un modelo más exploratorio. O sea, estamos haciendo un estudio de casos que tiene un grupo de control y otro no. Es decir, uno está protegido por ley y los otros no, ¿ya? Entonces, también es interesante porque estamos en plena discusión, un poco larga ya, de la nueva ley de patrimonio. Entonces todavía queremos contribuir un poquito a ese tema. Ya unos años. Sí, bastantes años. Bastantes años. Oye, interesante todo el relato, Marco. Claro, abre muchos temas para la conversación. Yo me quedé un poco ahí con el tema del, claro, el significado de la muerte en muchos lados termina siendo también en el buen sentido una celebración, ¿no es cierto? Y la celebración es la que construye comunidad. Es como, o sea, y eso, como ir perdiendo estos ritos, claro, tiene que ver con el abandono, pero claro, evidentemente también tiene que ver con abandonos que tienen que ver con decisiones políticas de algún tiempo, y como Marco ahí lo mencionó, conozco bien uno que está justo entre medio, ¿no es cierto? Ahí en Valparaíso, el cementerio número 1, está después el de Disidentes. Como mi familia es migrante, ¿no es cierto? Ahí ese era el único no católico que se generó en la zona de Valparaíso, digamos, ¿no? Y ahí están todos los ingleses, los franceses, los italianos, ¿no es cierto? Que no eran católicos, tuvieron espacios ahí. Y claro, son lugares cuando uno va que tienen una presencia de historia importante. Incluso es un lugar en la ciudad como bien particular, porque está en altura. Claro, ha sido azotado por algunos terremotos, por algunas cosas y no siempre ha tenido una buena mantención. O sea que la discusión es interesante. Me estaba acordando, no sé si lo nombraste, que está también, hay estoy tratando de recordar exactamente dónde era, pero por Aysén hacia abajo en la costa está la Isla de los Muertos, que hay un recorrido ahí bien potente, que tiene algunos monumentos, ¿no es cierto? Y se hace un recorrido y está dentro de un circuito turístico hoy día. Entonces tenemos lugares para variar en Chile interesantes, y claro, uno en el recorrido que uno hace, sobre todo en el norte, a uno le llama la atención, y efectivamente los cementerios que están en pleno desierto, hay toda una cultura de flores hechas de papel, digamos, ¿no? O de otros materiales, digamos, ¿no? Cuando el recién muerto va a recibir flores normales, pero la mantención en el tiempo es con flores de papel, digamos, ¿no? Entonces a uno le llama la atención también desde el paisaje, que uno vea un paisaje bien distinto, ¿no es cierto? Porque no es verde ni es construcción. Entonces uno ve de repente estos paisajes que a un turista europeo le llama la atención, digamos. Los cementerios que hay en el norte yo los encuentro pero increíbles, digamos, ¿no?
tienen mucho menos construcciones, ¿no? Son muy de sumar tumbas, ¿no es cierto?, con pequeñas cosas, y algunas artesanías que son flores construidas para que duren en el tiempo, digamos. Sí, son muy chiquititos. Yo conozco algunos, un par en Ovalle, pero no sé, pues como pueblos chicos, no sé, recuerdo Samo Alto, Limarí, que tienen sus propios cementerios, ¿no? Y es como el cementerio público ahí del lugar, y está ahí, me acordé, alrededor de la ciudad. Frente a Puerto Edén está lo de la Isla de los Muertos, estaba tratando de acordar ahí, sí. Que yo no he estado ahí, pero por estudiantes que han hecho proyectos, como que uno recorre los lugares también, digamos, ¿no? Y ese es todo un recorrido, te tienes que cruzar, es una isla, ¿no? Y tiene un recorrido con 4 o 5 puntos que son como rituales, digamos, ¿no? Claro. Sí, hay una dimensión ahí. Hay digamos, yo concuerdo en eso. Hay un tema que habría que también especificar en materia de gestión. Si bien los cementerios son administrados por corporaciones municipales o fundaciones, no hay que perder de vista que toda la configuración de patios interiores es privada. O sea, los responsables de la mantención de la sepultura son los propietarios. Entonces ahí hay un modelo complejo de gestión inmobiliaria, si me permiten, porque eso es, digamos. O sea, claro, hay responsabilidad de las administraciones locales o municipales en términos de circulaciones, equipamiento, mantención de áreas verdes, acceso, pero el problema que tenemos es que todos los patios interiores, que se llaman cuarteles, ¿no?, interiores, son privados. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Que han ido desapareciendo esas familias burguesas del siglo XIX. El linaje o la herencia se han ido perdiendo, o han ido cambiando su condición económica. Entonces muchos de esos mausoleos están abandonados o tienen muy poca mantención. Entonces ahí tenemos un problema, porque tiene que hacerse cargo, digamos, finalmente el Estado o el administrador de patrimonio nacional cuyos propietarios ya no están o no están en condiciones de sostener. Entonces hay un problema crítico, digamos. Ese es un buen punto para el uso de los recursos, digamos, y para identificar justamente dónde, porque tampoco podemos dejar que ese patrimonio se pierda, ¿no? Claro, entonces hay una dimensión de la crisis, y que también tiene, claro, es una dimensión de la crisis. Ahora, claro, la religiosidad popular siempre ha estado, digamos, y tiene distintas expresiones, pero una de esas expresiones son justamente el atavío de tumbas. Hay algo de barroco popular ahí que a veces es un poco castigado también, o cuestionado, he visto. Pero sin embargo eso le da un poquito de vida, porque justamente tiene que ver con el cuidado. Ahora esas formas del cuidado son también específicas para las clases populares. Ahora en el resto de América Latina hay de todo, digamos, hay no solamente atavíos, sino que hay religiosidad asociada a la santería, a las milagrosas, a toda esa ritualidad de leyendas que dan cierta riqueza. Ahora, eso ha sido interpretado también desde el punto de vista también de la puesta en valor como atractivo cultural. O sea, hay una forma de reinterpretarlo frente a esta crisis, y varios cementerios han dado ese tránsito en Estados Unidos, en Europa y en América Latina también, un poquito más tardíamente, de cómo esa capacidad de sostenibilidad económica desde el mero negocio funerario entra en crisis por todo lo que estamos explicando. Muchos de estos cementerios, dado que tienen ese valor agregado, ¿cierto?, que es cultural, que es patrimonial, muchas veces es significado turísticamente. Correcto. ¿Ya? Eso sí ha ocurrido, eso es un hecho, y hay experiencias que uno puede mirar. Bueno, cruzamos la cordillera nomás, no hay que ir muy lejos, digamos, y el cementerio de la Recoleta está entre las 10, digamos, en Internet 2.0, si tú entras y preguntas cuáles son los lugares que debes visitar sí o sí en Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta debe estar entre los 10 primeros. ¿Qué pasa en el caso nuestro? Estamos haciendo ese estudio, estamos revisando ahí lo que dice la gente en Internet cuando vota, ¿no?, respecto a los lugares de interés, y el cementerio general está entre los 20 recomendados por la gente para visitar en Santiago. Sarah Brown, por supuesto, está entre los 5 de Punta Arenas. Y Isla Ucar también. Ese recorrido por el borde de Kemchi también está entre los más relevantes. El resto de los cementerios patrimoniales no alcanza a estar entre los 20 lugares más recomendados. Entonces ahí hay que poner atención respecto a que, estando ese potencial, a lo mejor no hemos hecho lo suficiente para transformar los cementerios no solamente en espacios de turismo, sino también pueden ser de plataformas culturales, de cambiar los usos. Por ejemplo, en Europa hay cementerios que, por ejemplo, la función funeraria la utilizan mediodía
y el otro mediodía es función de plataforma cultural. No sé si me explico. Mira. Es decir, no funciona, la función funeraria se suspende durante la mitad de la jornada y el resto de jornada son eventos culturales de distinta naturaleza. Circuitos, rutas de interés, espectáculos, música de cámara, teatro, conmemoraciones, es decir, se le da una nueva, porque bueno, tiene una condición de silencio, tiene una condición de parque, si se invierte en equipamiento apropiado, son lugares bastante interesantes para generar otro tipo de programa. Yo creo que en el caso chileno el cementerio general es un caso a destacar, porque está, qué sé yo, el festival WOMAD se hace ahí en la Plaza La Paz, digamos, creo que son 2 o 3 días. Y eso es patrimonio nacional. La Plaza La Paz es parte del polígono de protección del cementerio, el acceso. Las 1000 guitarras por Víctor Jara creo que se hacen ahí mismo también. Parece que sí. Entonces ahí quiere decir que el cementerio de alguna se va reconvirtiendo, pese a que se mantiene una función funeraria relevante, porque es un cementerio que está activo y que tiene patios de crecimiento, todavía tiene espacio para crecer. Sin embargo, ya se ha reconceptualizado como plataforma cultural, y eso es un poquito lo que uno ve más en Europa o en Estados Unidos. Sí. Encuentro potente esto de la concepción finalmente de parque urbano. Seguro. Y de un lugar de silencio, porque el silencio hoy día puede sanar también, ¿no es cierto? A pesar de que y que hace falta, ¿no es cierto? Y Marco lo explicó muy bien, o sea, hoy día la ciudad está muy llena de ruido, no hemos tenido una buena legislación volvemos al tema inicial mío de la vivienda, ¿no es cierto? De que tenga mejor aislación acústica por muchas razones, también por razones multiculturales, digamos, entonces, que han ido cambiando un poquito las formas de vivir, pero no está reflejado, ¿no es cierto?, en normativas que cuiden eso, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades mentales porque dormimos mal, porque tenemos mucho ruido, porque no descansamos, y bonito escuchar esto. Hay un lugar de silencio, ¿no es cierto?, en que puedes ir a sanarte un poco y que está dentro de nuestras ciudades, digamos, ¿no? Genial. Yo no había escuchado el concepto tan así, pero me retrotraigo. Las veces que he ido al cementerio, una de las cuestiones que a mí más me llena, y aparte de bueno, estar con mi papá y todo, es justamente eso, de escuchar nada y escuchar todo a la vez, digamos. Y escucharse uno. Y escucharse uno. Claro. Creo que es muy interesante el concepto de un lugar de silencio dentro de la ciudad, por las características que tiene este tipo de lugares. Pucha, se nos está yendo el programa, Marco. Íbamos a ver un tema que tú querías nombrarnos, de una invitación. Una invitación, sí. Tenemos una invitación. Te agradezco que me hayas recordado, porque la próxima semana, el día miércoles 8 y jueves 9 de octubre, se va a realizar, estamos organizando el Coloquio Nacional de Gestión del Patrimonio Funerario, ¿no? Se va a realizar el día 8 de octubre, miércoles, en Santiago. La sede va a ser nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en la Universidad Central, Parque Almagro. Tenemos varios invitados que van a estar presentando una charla magistral de un arquitecto uruguayo que ha hecho una política de gestión cultural en los cementerios uruguayos, que es Eduardo Montemiuño, que va a hacer una charla magistral en la mañana. Después tenemos una mesa con gente de investigadores sobre patrimonio funerario y cementerios de Chiloé, de Viña del Mar. Va a estar también el Cementerio General de Santiago. Vamos a estar nosotros presentando el proyecto Fondesit también. Y una visita guiada al cementerio general de Santiago en la tarde, donde nos va a recibir la directora del cementerio general, Yanina Repetti, y nos va a presentar lo que se está haciendo hoy en el cementerio general. Y al otro día en Valparaíso es el mismo modelo, charla magistral, mesas con el cementerio de La Serena va a presentar, Concepción presenta, Valparaíso presenta, y luego vamos a una visita guiada al cementerio 2, donde hay un programa de actividades culturales que se les va a presentar a la gente en la tarde del jueves en el cementerio 2 de Valparaíso, en Cerro Panteón. Así que cordialmente invitados a Santiago y a Valparaíso. Para inscribirse tienen que ingresar a la página web del proyecto Fondesit, www.patrimoniofunerario.cl. Ahí salta un pop-up, se inscriben para uno de los 2 días, y es una actividad gratuita, liberada, todos cordialmente invitados, que incluye por supuesto el día de la discusión en la mañana, y después la visita guiada al cementerio general y al cementerio 2 de Valparaíso en la tarde. En la Universidad de Valparaíso.
Bien. Ya en el Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso, el jueves en la mañana. 9 de la mañana comenzamos. Bien, genial. Gracias. Genial este tema, a mí me parece muy, muy atractivo, digamos, que se esté hablando de esto y que se logre rescatar no solo el patrimonio, sino estos espacios como lugares de encuentro, que justamente siempre hablamos en este programa de eso, que nos hacen mucha falta. Yo te agradezco, Marco, por haber estado con nosotros. Siempre el programa se nos va muy rápido. Maestro. Muchas gracias, Marco, y bueno, que tengan un buen día a nuestras auditoras, auditores. Sí, y una muy buena semana también, y nos vamos a ir haciendo un homenaje también a una banda que también es patrimonio nacional, y que en un 26 de septiembre, pero del año 1972, inesperadamente surgió este tema en su tercer álbum, y por eso lo homenajeamos ahora, que se atribuye, digamos, fue una idea del Gato Alquinta, digamos, estoy hablando de los Jaivas, después se metió Mario Muti, digamos, que iba en la micro, digamos, hay una historia ahí detrás y nunca nadie quiso confesar a quién se referían, y la letra justamente se refiere a una letra de mucha ternura, digamos, que cada uno la puede asociar ya a Gabriel Parra, el gran funeral de Gabriel Parra fue en el cementerio Santa Inés de Viña. Exacto, y fue tremendo. Sí. La procesión fue casi, digamos, fue tremenda. Nos vamos con los Jaivas y Mira Niñita. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Y papel sellado en la piel. Y papel sellado en la piel. Radio U Central 107.1 FM
y radio.ucentral.cl presentó Cultura Vial, un programa donde se abordan temas del diario vivir de los ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Hasta la próxima semana.